¿Se ve, no es cierto? Sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Creo que no. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a avanzar lo que es la esteatohepatitis no alcohólica. En realidad, enfermedades del hígado que no se deben al alcohol, consideramos al hígado graso o esteatosis hepática, donde existe un acúmulo de grasa en el hígado y todavía no hay fibrosis y no hay proceso inflamatorio. Nada más hay un acúmulo de grasa que constituye más o menos el 5% de la superficie del hígado. Y el caso de la esteatohepatitis no alcohólica, igualmente hay esa cantidad de grasa en el hígado, pero ya hay proceso inflamatorio, por eso se llama esteatohepatitis, ¿no? Todo lo que termina en itis es inflamación. Ya va a haber un proceso inflamatorio y puede o no haber fibrosis. Y se dice de tipo no alcohólica porque se debe a otro tipo de enfermedades, sobre todo metabólicas, ¿no? Que tienen que ver con obesidad, tienen que ver con la hipertrigliceridemia, diabetes, está relacionado a esto. El daño o el proceso inflamatorio que se produce en el hígado es similar histopatológicamente al que se produce por alcohol. Entonces hay que hacer una anamnesis y ver los antecedentes del paciente para determinar si esa lesión en el hígado es por alcohol o no es por alcohol. Estos pacientes, entonces, no ingieren alcohol. Eso vamos a hacer una anamnesis tanto al paciente como a la familia para determinar que no tiene el daño por alcohol. Presentan enfermedad hepática con elevación moderada de enzimas hepáticas, alteraciones histológicas desde esteatosis, que es grasa, a cambios necroinflamatorios y diversos grados de fibrosis. Y cuando ya hay fibrosis, pues esto evoluciona a una cirrosis. Y también en ese tipo de pacientes, porque están en una etapa de cirrosis, en cualquier momento puede aparecer cáncer de hígado. La esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad que va a llevar a cirrosis, por eso actualmente se considera como una hepatopatía muy importante que hay que tener en cuenta. Antes se veía de que la enfermedad hepática crónica se debía más a alcohol, a virus, como hemos visto en la anterior clase. Luego hay algunas otras enfermedades metabólicas que vamos a ver ahora, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, pero no se había conocido, todavía no se tomaba en cuenta que la obesidad, las dislipidemias, la diabetes podían también causar enfermedad en el hígado. Entonces, cuando no se sabía cuál era la causa de la cirrosis, se hablaba de una cirrosis criptogénica, de causa no conocida. Pero ya ahora muchas de esas cirrosis criptogénicas se deben a la evolución de una esteatohepatitis no alcohólica a la cirrosis, ¿no? Ya hay una explicación de una buena cantidad de esos pacientes que tienen una cirrosis que antes se consideraba de causa no determinada. La prevalencia de la esteatohepatitis no alcohólica es más o menos de 30 a 45% en Latinoamérica. Y bueno, lo primero que se les pregunta a estos pacientes es que si consumen bebidas alcohólicas y si consumen en exceso, y esto pues es negado por ellos. Se relaciona con la obesidad, con la diabetes, las dislipidemias, sobre todo la hipertrigliceridemia, la pérdida rápida de peso, tampoco es bueno perder rápidamente peso, es mejor perder en 6 meses, 1 año, 2 años, de a poco, para que no aparezca la esteatosis y la esteatohepatitis.
En caso de nutrición parenteral total prolongada, también se acumula grasa en el hígado. En resecciones intestinales extensas, cuando los pacientes tienen bypass y ayuno ileal, gastropexia para reducción de peso, y algunos medicamentos que también llevan a esteatosis hepática micro o macrovesicular, como la amiodarona, la espironolactona, los glucocorticoides, estrógenos, metotrexato. El sobrecrecimiento bacteriano también se relaciona, la enfermedad HIV, la colitis ulcerosa, bulimia. La patogenia pues no está muy comprendida y se considera de que hay una teoría del doble impacto. La esteatosis hepática sensibiliza al hígado por una variedad de segundos impactos que favorecen la necroinflamación, fibrosis y cirrosis. Entonces, en el primer impacto lo que ocurre es que va a haber un acúmulo de triglicéridos, de colesterol en los hepatocitos. Esto se llama hígado graso o esteatosis. Y en el segundo impacto es que va a haber, por efecto del estrés oxidativo, los radicales libres son el sustrato para el estrés oxidativo, que van a aumentar el metabolismo de la grasa. Estos radicales libres van a atacar la membrana celular lipídica de los hepatocitos, pueden dañar el DNA celular, va a haber la acción de las citoquinas, lo que va a llevar a un proceso inflamatorio y luego a la formación de fibrosis, ¿no? Va a haber una actividad de las células estrelladas y se va a producir la fibrosis en el hígado. Va a haber una sensibilidad aumentada a endotoxinas e isquemia. Y también, aparte de estos dos procesos que llevan a la formación de grasa y luego al proceso inflamatorio, se considera de que hay algunos factores genéticos. Cada vez se está haciendo más investigación respecto a que existen factores genéticos que son causantes del acúmulo de grasa. Entonces, en este tipo de pacientes puede no haber obesidad, puede no haber dislipidemias, no hay estos factores metabólicos, pero sin embargo tienen esteatosis y luego van a una esteatohepatitis y a cirrosis. Esto se está investigando en todo el mundo. Aquí tenemos a la doctora Blanco Laché en Bolivia, que ella está haciendo muchas investigaciones sobre este caso de factores genéticos que pueden estar relacionados con la esteatosis y bueno, ella afirma de que en nuestro país esa es la mayor causa. Sin embargo, creo que en nuestro país cada vez está aumentando más el síndrome metabólico, la obesidad, la ingesta de comidas no adecuadas y bueno, eso, la diabetes, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a que nomás hay un factor metabólico por detrás. Hay muchos estudios con respecto a estos factores genéticos en Finlandia, ¿no? También allá están haciendo investigación sobre factores genéticos que pudieran estar en relación a la esteatohepatitis no alcohólica. Y esto habla de lo mismo, de esta teoría del primer impacto, del segundo impacto, donde van a actuar las citoquinas para llevar a la formación de proceso inflamatorio, de fibrosis, y va a haber una sensibilidad incrementada a las endotoxinas y todo ello va a llevar a la esteatohepatitis, que cuando ya hay fibrosis y hay nódulos de regeneración, se denomina cirrosis. Y sobre esa cirrosis puede aparecer un hepatocarcinoma. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos y la obesidad es la principal patología que está relacionada con la esteatohepatitis, en 70 a 90%. Hay manifestaciones inespecíficas como ser fatiga, disconfort en hipocondrio derecho, sensación de plenitud.
Y cuando ya hay un mayor compromiso del hígado, puede haber datos también de colestasis, puede haber prurito, anorexia, náuseas, puede aparecer ascitis. Y cuando ya hay datos de hipertensión portal, cuando ya hay fibrosis avanzada o ya hay una cirrosis, vamos a tener todas las manifestaciones de una cirrosis, ¿no? Donde puede haber retención de líquidos, puede haber ictericia, puede haber datos de alteración de conciencia, que es la encefalopatía hepática, o datos de hemorragia digestiva por gastropatía hipertensiva o por presencia de varices esofágicas o esofagogástricas. Puede haber hepatoesplenomegalia, por la misma hipertensión portal va a haber la esplenomegalia, y vamos allá a observar también algunos estigmas al examen físico de hepatopatía crónica, como telangiectasia, ictericia, hiperpigmentación cutánea, palma hepática, etc. En el laboratorio, la aspartato aminotransferasa con respecto a la aminotransferasa va a estar más, en caso de alcoholismo, pues la AST es la que va a estar más elevada, por encima del doble, ¿no? La AST con respecto a la ALT. En esta hepatitis no alcohólica no es tanto así, pero también es la AST la que puede estar un poco más elevada. Luego, las bilirrubinas van a estar aumentadas en alcoholismo. En la no alcohólica puede haber un perfil hepático normal o ligeramente aumentada la fosfatasa alcalina si es que hay datos de colestasis. Puede haber en la esteatopatitis no alcohólica ligera elevación del ANA y del asma, y también una elevación de la ferritina y de la transferrina. Cuando tenemos esta elevación de la ferritina, pues significa que, y es un paciente con síndrome metabólico, pues significa que este paciente tiene ya una propensión a estar con una esteatohepatitis y que va a progresar, tiene más probabilidad de progresar a cirrosis. Por ecografía vamos a observar datos de esteatosis. Es el método de imagen que más nos va a ayudar para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad de 50-80% y una especificidad de 90 al 100%. Se va a ver si hay una esteatosis importante, pues vamos a observar hepatomegalia. Los bordes van a estar lisos, redondeados. Va a haber una ecoestructura hiperecogénica difusa, brillante. Se va a ver más blanquecino el parénquima hepático, brillante. Significa que va a haber una atenuación profunda. El diafragma no se visualiza con claridad. Las venas hepáticas son difíciles de identificar. Y si ya hay una esteatohepatitis con fibrosis, vamos a tener datos de hipertensión portal con aumento del calibre de la porta de más de 12 milímetros, y también puede haber esplenomegalia. Y va a haber un velamiento vascular. El hígado normal más o menos mide de 12 a 15 centímetros en la línea medio clavicular. En cambio, en el hígado graso puede haber un hígado un poco más grande. Los bordes van a estar redondeados. Va a haber atenuación de ecos, velamiento de las venas hepáticas. Y cuando ya hay cirrosis, puede estar el hígado grande, o más bien, si es una cirrosis ya más avanzada, el hígado va a estar pequeño. Y los bordes son irregulares, la superficie va a ser nodular, irregular, y las venas hepáticas van a ser pobremente visualizadas. Si se hace una biopsia hepática, en estos casos, va a haber en una esteatohepatitis no alcohólica, vamos a tener alteraciones de acúmulo de grasa, de proceso inflamatorio, incluso necrosis,
de algunos hepatocitos, ¿no? Y vamos a observar fibrosis. Y en caso de que ya esté con cirrosis, pues van a haber además nódulos de regeneración. Vamos a observar un infiltrado inflamatorio agudo y cuerpos hialinos de Mallory, que esto también se puede observar en daño hepático por alcohol. Por eso que son muy parecidos, pero lo que nos hace la diferencia son los antecedentes. Entonces se debe excluir el consumo excesivo de alcohol, se debe excluir causas de hepatopatía por virus, de hepatitis autoinmune, de hepatitis o hepatitis crónica como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis. Luego realizar una ecografía simple para determinar todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que les he explicado. Y luego para determinar si este paciente está ya con una cirrosis, se puede hacer una biopsia hepática, que es un proceso invasivo, que de todas maneras tiene sus complicaciones. Puede haber una hemorragia o con hemoperitoneo. Y bueno, ahora ya se trata pues, de no realizar la biopsia hepática, porque hay otros procedimientos no invasivos de imagen que nos demuestra también que ese paciente ya está con la cirrosis. Y entre estos están la ecografía abdominal Doppler más elastografía por el método ARFI, se llama. Son ecógrafos especiales que nos van a determinar el grado de fibrosis en el hígado por elastografía. O podemos hacer una elastografía hepática por resonancia magnética nuclear, que es mejor, es más sensible, nos determina el grado de fibrosis en el hígado que va de 0 a F4. F4 ya significa cirrosis, F3 una fibrosis marcada, F0 significa que el hígado está normal. Y también tenemos marcadores serológicos de fibrosis, ¿no? Esto por laboratorio y por los exámenes del perfil hepático, por el valor de las plaquetas, la relación entre plaquetas y transaminasas. Existen varios índices, entre dos índices que les nombro, pero hay varios otros. Están el APRI y el FIB4. Y tenemos estas aplicaciones para celular o que encuentran en el internet, estas aplicaciones que les calcula el grado de fibrosis en el hígado. Aquí también podemos encontrar aplicaciones para hacer la determinación de fibrosis en el hígado utilizando estos índices. Nada más se mete a la aplicación los valores que nos piden y ellos hacen el cálculo, ¿no? Luego sale el resultado y ahí podemos encontrar qué grado de fibrosis pueda tener el hígado y si ya está con cirrosis. Son índices buenos, confiables, que están al alcance de todos, ¿no? La elastografía por resonancia magnética es un procedimiento un poco más caro, pero felizmente en la caja tenemos esto. Y más económico es el estudio de ecografía abdominal Doppler más elastografía tipo ARFI, pero tampoco es barato. Pero más económico que por resonancia magnética es este procedimiento por ecografía, que también nos determina el grado de fibrosis. Si es F4, es cirrosis, ¿no? Si nos dicen que el valor es de F4, eso significa que ya el paciente está con cirrosis y tenemos que tratarlo como cualquier otro paciente con cirrosis. Y se ha visto de que la esteatohepatitis no alcohólica va a progresar a fibrosis en 5 a 10 años en 10% de los pacientes. Y 10% también se dice de que va a llegar a tener cirrosis más o menos en unos 20 años. Ya va a tener datos de cirrosis, ¿no?
y cerca del 12% fallecen en 10 años. En un porcentaje alto permanece benigno y no progresa al estadio final. Y en realidad el tratamiento va a estar más para la patología de base. O sea, si hay obesidad, tenemos que hacer bajar de peso al paciente, ejercicio físico, cambiar sus hábitos alimentarios. El hecho de que baje por lo menos el 10 kilos o el 10% del peso inicial, pues disminuye mucho la posibilidad de que este paciente con hígado graso vaya a una esteatohepatitis no alcohólica. Y pues hay que indicar al paciente que no consuma hepatotóxicos, fármacos hepatotóxicos o bebida alcohólica, por más que sea de tipo social, si es que tiene una esteatosis o una esteatohepatitis no alcohólica, esto puede hacer que evolucione más rápidamente a cirrosis. Y lo más importante, tratar los factores etiológicos. Cambiar el estilo de vida. Entonces, se debe programar una reducción de peso paulatina. Tampoco es bueno que baje rápidamente, como les dije, más o menos 200 a 500 gramos por semana, o también más lento, porque también cuando son obesos los pacientes sienten ansiedad al querer bajar de peso rápidamente. Entonces hay que decirles que con calma, con tranquilidad, poco a poco va a ir bajando de peso, porque al querer que baje muy rápidamente, entra en ansiedad y come más y al final deja dietas y deja ejercicio físico, ¿no? Y la mejor dieta es la dieta mediterránea. El ejercicio físico, lo mejor es que sea regular, no un ejercicio exhaustivo, un ejercicio liviano, pero que se acostumbre el paciente a hacer ejercicio físico todos los días, cierta cantidad de tiempo, ¿no? 20 minutos, 30 minutos, que sea un ejercicio físico regular. Y bueno, la cirugía bariátrica, pues podría aconsejarse, pero también tiene la posibilidad de que acumule más grasa en el hígado. Si disminuye el 7% de peso, tiene probabilidad de disminuir el hígado graso en 64%. Si disminuye más del 10% del peso corporal, puede revertir el hígado graso en 90% y la fibrosis en 81%. Eso es lo que se ha visto. Entonces, importante hacer que baje de peso por medio de dieta y de ejercicio físico. Y si es que tiene diabetes, también es importante que mantenga la diabetes controlada y que sus cifras de hemoglobina glucosilada estén menores al 7%. Hacer un monitoreo de la función hepática para ver si no se está alterando la función hepática y que eso puede estar en relación a que un paciente con hígado graso esté haciendo una esteatohepatitis no alcohólica. Y estos pacientes tienen que ser manejados por un equipo multidisciplinario, entre ellos endocrinólogos, nutricionistas, hepatólogos, gastroenterólogos, psicólogos, muy importante el apoyo psicológico, los kinesiólogos, y se puede dar también antioxidantes y controlar la dislipidemia. Se puede utilizar clofibratos, el genfibrosilo, y si hay datos de colestasis, si tienen fosfatasa alcalina alta, tienen prurito, también se les puede dar ácido ursodeoxicólico, que tiene un efecto citoprotector, inmunomodulador, antiapoptósico, en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso día.
y con esto puede también ayudar a normalizar las transaminasas. No hay un tratamiento médico todavía totalmente aprobado, ¿no? Hay el obeticólico también, el ácido obeticólico, pero no está totalmente comprobado. Lo mejor es mejorar el estilo de vida y mejorar, disminuir la obesidad, controlar la dislipidemia y controlar la diabetes, ¿no? Los factores que predisponen a esta esteatopatitis no alcohólica. Bueno, entonces, hablando sobre la insuficiencia hepática aguda, la hepatitis fulminante, es un trastorno de inicio súbito, intenso, en un paciente que tiene algún tipo de hepatopatía y que de pronto en ese proceso inflamatorio del hígado inicial va a haber una necrosis hepatocelular masiva, difusa, que se manifiesta con ictericia clínicamente y datos de encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática se produce porque va a haber un edema cerebral, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, por la insuficiencia hepática va a haber hipoglicemias, hipoxemia multifactorial, el TP se va a prolongar, puede aparecer ascitis, entran en coma profundo y muerte. Cuando hay una insuficiencia hepática aguda, cuando hay una hepatitis fulminante, más del 90% fallece si es que no se les hace trasplante de hígado. Entonces es muy importante clínicamente ver si es que está entrando en encefalopatía hepática este paciente y laboratorialmente pedir perfil hepático, pero siempre con tiempo de protrombina y albúmina. Si el TP se prolonga, la albúmina baja y aparece ascitis y encefalopatía hepática, con el TP muy prolongado, pues eso significa de que está entrando en una falla hepática aguda y ese paciente tiene que entrar a un centro donde haya trasplante de hígado y realizar el trasplante porque se mueren en un 90%. En nuestro país, como no hay trasplante, recién se está tratando de implementar. En Santa Cruz se ha hecho algunos trasplantes esporádicamente, pero ahora se está tratando de implementar a Santa Cruz y creo que en Tarija también, o en La Paz, a ver si se va a poder, porque este tipo de pacientes en nuestro medio, pues, fallecen, ¿no? En más del 90%. Y entre las causas de falla hepática aguda están las hepatitis virales. Ayer hemos hablado que la hepatitis A puede ir a una falla hepática aguda en menos del 1%, la hepatitis B en más o menos un 1%, la D va a una hepatitis fulminante, o sea, tiene riesgo de ir a una hepatitis fulminante porque además hay una hepatitis B. La D siempre está sobre una hepatitis B, ¿no? Y aquí tienen las otras causas de hepatitis virales y que pues existe siempre el riesgo de que puedan ir a una hepatitis fulminante. Las hepatopatías tóxicas por medicamentos, en caso del paracetamol, ya hemos hablado ayer, que también pueden, si no utilizamos rápidamente el lavado gástrico, la neutralización con carbón activado y no les damos la N-acetilcisteína, para aumentar el metabolismo de este paracetamol, del elemento tóxico, del metabolito tóxico del paracetamol, pues va a entrar en una falla hepática aguda. Y algunos otros medicamentos que hay que tomar en cuenta que de forma idiosincrática pueden llevar a falla hepática, hongos, la manita faloides, las hierbas. Actualmente pues hay que preguntar
cuando un paciente tiene falla renal o falla hepática, siempre les preguntamos actualmente qué mates han estado tomando, qué hierbas han estado consumiendo. El ginseng está entre aquellas hierbas que pueden llevar a una falla hepática. Y pues mucha gente piensa de que tomando ginseng todos los días, un matecito, un vasito de ginseng, van a vivir 100 años. Pero existe la posibilidad de que pueden tener una falla hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado, igualmente con el té verde, ¿no? No es aconsejable. La valeriana. Y en caso del riñón, por ejemplo, el aloe vera, que también mucha gente está tomando mates de aloe vera, tampoco es aconsejable para el riñón. Hemos tenido pacientes que han tenido también falla renal por tomar demasiado mate de menta. Entonces hay que preguntar, hay que indagar qué hierbas, qué mates ha estado consumiendo. El hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de HELP también en embarazadas, la hepatitis autoinmune, Buchiari, leucemia, linfomas, cualquiera de estas enfermedades, la enfermedad de Wilson también podría llevar a una falla hepática aguda si se descompensa. Va a haber TP prolongado, albúmina baja y pues de repente clínicamente va a aparecer la encefalopatía hepática. Ahí sí es terrible. Cuando aparece la encefalopatía hepática y entra en falla hepática aguda en nuestro medio, lastimosamente, fallecen en más del 90%. Es más grave en edades extremas de la vida. Con una bilirrubina total mayor a 18, hay una mortalidad de 80%. Con un TP mayor a 20, la mortalidad igualmente es mayor a 80%. Ese paciente tiene que entrar a la UTI, suspender el agente causal, importante, corregir el trastorno metabólico, o sea, controlar la hipoglicemia, la falla renal, la coagulopatía, encefalopatía hepática, el edema cerebral, se les da manitol por vía endovenosa. Si es que hay procesos infecciosos, controlarlo, evitar los hipnóticos, evitar el diazepam, porque ya no metaboliza ese hígado. Se puede intentar la exsanguinotransfusión, la plasmaféresis, sin embargo, lo que le salva la vida es el trasplante de hígado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, doctora. Ya. Bueno, ahora nos iremos a lo que es la hepatitis crónica. Hemos dicho que se habla de hepatitis crónica cuando la evolución de una alteración de perfil hepático persiste más de 6 meses y en ese caso hay que proceder a una biopsia hepática para tener un diagnóstico histológico y morfológicamente vamos a tener una hepatitis crónica persistente y una hepatitis crónica activa. Entre las causas podemos tener la autoinmune, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, por medicamentos y las enfermedades metabólicas que ya hemos hablado. Se habla de una hepatitis crónica persistente cuando histológicamente, si se toma una biopsia, observamos en el hígado un infiltrado inflamatorio que va a estar limitado al espacio portal, pero en ese hígado no va a haber necrosis y no va a haber fibrosis. Entonces es un estado benigno todavía, benigno, y que si tratamos la enfermedad de base, incluso podría revertir el problema, podría sanar y no evolucionar a una cirrosis. Si es una hepatitis C, por ejemplo,
como ahora ya hay tratamiento, entonces se controla, se anula el virus C y todo esto puede revertir. Y en el caso de la esteatohepatitis no alcohólica, como hemos visto, también si controlamos la patología de base, si hacemos que baje de peso, que haga ejercicio físico, como han visto, con el 10% de baja de peso, se puede también mejorar todo esto y puede revertir. El cuadro clínico de una hepatitis crónica persistente, astenia, hiporexia, puede haber un cierto malestar en el cuadrante superior derecho, ictericia leve, puede haber eritema palmar, telangiectasias, y el pronóstico es favorable y, como les digo, si atacamos la patología de base, incluso puede haber reversión. Y el perfil hepático puede estar normal o con ligera alteración. En caso de una hepatitis crónica activa, aquí ya esto es más agresivo, ¿no? Allá hay un fenómeno que va a producir más lesión a nivel de los hepatocitos. Igualmente vamos a tener alguna patología de base, que pueden ser fármacos o puede ser algún tipo de hepatitis. El paciente va a estar con un poco de más molestia en el cuadrante superior derecho, anorexia, puede llegar a tener prurito, va a tener estigmas de hepatopatía crónica, hepatoesplenomegalia, o sea, ya va a haber alteraciones que nos va a orientar a que está produciéndose una hipertensión portal. Va a haber datos de pancitopenia, porque ya van a tener esplenomegalia, velocidad de eritrosedimentación alta, el TP se puede prolongar, la albúmina va a bajar por la insuficiencia hepática, las transaminasas se elevan y tenemos que pedir, pues, marcadores virales, o sea, serologías, para determinar la causa, o perfil autoinmune, para ver si no es una enfermedad autoinmune, u otros exámenes que vamos a ver, para ver si es que no tiene enfermedad de Wilson o hemocromatosis. Y si se hace biopsia y este paciente tiene una hepatitis crónica activa, vamos a observar, además del proceso inflamatorio, que va a comprometer, o sea, va a ser más extenso este proceso inflamatorio, se va a extender por el parénquima hepático, con ruptura de la limitante portal. Vamos a tener además necrosis en el hígado, van a haber tabiques fibrosos, ya va a haber fibrosis, va a haber necrosis intralobular también. Entonces, por este proceso fibrótico, la necrosis, el compromiso inflamatorio mayor, es que ya aparecen datos de hipertensión portal y manifestaciones clínicas de hipertensión portal. El tratamiento va a estar encaminado a la causa. Como hemos hablado ayer, si es una hepatitis B, se podrá dar el tenofovir o el entecavir, y si es una hepatitis C, ya hemos visto también ayer los nuevos antivirales de acción directa. Si es de tipo autoinmune, se puede utilizar la prednisona, la satioprina. Entonces hay que atacar la causa, ¿no? Y esta es una representación de la necrosis y el proceso inflamatorio en el hígado que va a comprometer la placa limitante. Con respecto a la hepatitis crónica autoinmune, esta se presenta sobre todo en mujeres, es más frecuente en mujeres, pero hemos visto que también hay en varones, pero es mucho más frecuente en mujeres, se puede manifestar en la adolescencia o en el climaterio. Van a manifestar astenia, adinamia. Cuando está activa esta hepatitis autoinmune, pueden tener fiebre,
y van a tener manifestaciones de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Si tienen artritis reumatoide, por ejemplo, pueden tener artralgias, pueden tener manifestaciones de tiroiditis de Hashimoto, pueden tener el síndrome de Sjögren, una anemia hemolítica autoinmune, o manifestaciones de esclerodermia, de vasculitis, de lupus. Hay que ver si tenemos una paciente, mujer, con alteración del perfil hepático, con velocidad de eritrosedimentación elevada, y malestar, decaimiento, y quizás en algún momento algo de ictericia, y con esas alteraciones del perfil hepático, y es una mujer adolescente o joven de 20 y tantos años, o es una paciente en etapa de climaterio entre 40, 50, 60 años, con estas alteraciones y con alguna enfermedad autoinmune, tenemos la obligación de descartar una hepatitis crónica autoinmune, ¿no? Y para esto le pedimos un panel de hepatitis autoinmune y le pedimos inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, M, A, E, y en este caso la que se eleva es la inmunoglobulina G. Luego vamos a tener en el panel de hepatitis autoinmune el ANA elevado, el asma elevado, ¿no? Esa es la característica, y también podemos tener el anti-LKM elevado. Entonces se asocia con enfermedades de tipo autoinmune, y vamos a tener 3 tipos de hepatitis autoinmune. En la de tipo 1 se eleva el ANA y el anticuerpo antimúsculo liso. En la hepatitis autoinmune de tipo 2 vamos a tener elevado el anti-KM1. En la hepatitis autoinmune de tipo 3 vamos a tener el SLA y el antiproteínas de hígado y páncreas. Entonces, las más frecuentes son las de tipo 1 y las de tipo 2. Entonces, aquí ven en este cuadro que va a estar en el tipo 1 el ANA y el antimúsculo liso elevados o presentes. Y el tipo 1 puede presentarse en cualquier edad, pero de todas maneras es más frecuente en mujeres en edad joven, adolescentes, ¿no? O en el climaterio, como les dije. La de tipo 2 puede presentarse incluso en niñas. Es más frecuente en niñas o en jóvenes, ¿no? Más frecuente en mujeres en ambos casos. Y hay que tener más cuidado con la tipo 2, que puede ser más grave. Y pues hay que dar tratamiento con corticoides o con inmunosupresores. También se puede dar un tratamiento combinado en casos que están con más actividad. Se puede combinar los corticoides y la azatioprina, y después de que ya está más estable el paciente, se puede continuar solamente con corticoides o solamente con azatioprina. Y en hepatitis autoinmune es bueno hacer una biopsia hepática previa al inicio del tratamiento para ver en qué estado histopatológico está el parénquima hepático. Se realiza el tratamiento 2-3 años y luego hay que hacer otra biopsia para ver la respuesta. Tratamientos alternativos, tenemos la ciclosporina, el tracolimus, el micofenolato mofetilo, la 6-mercaptopurina, el rituximab. Pero los que más se usan son estos, ¿no? Los corticoides, la prednisona y la azatioprina. Otra hepatopatía autoinmune es la colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad hepática característicamente colestásica. Como es colestásica, produce
mucho prurito, es una característica también esa, ¿no? En esta enfermedad va a haber destrucción inmunoinflamatoria de los ductos intrahepáticos, que va a ser progresiva y que poco a poco pues se van a ir destruyendo estos ductos, va a haber un proceso inflamatorio, luego va a aparecer la fibrosis y al final terminan en cirrosis. Y ya en cirrosis van a tener hipertensión portal, todas las complicaciones de la cirrosis y datos de insuficiencia hepática crónica. Es más frecuente también en mujeres, o una relación 9:1, entonces es casi exclusiva de mujeres esta enfermedad, ¿no? Aunque también se puede ver en varones, pero en muy baja, hay muy baja posibilidad en varones. Igualmente se manifiesta, como la hepatitis autoinmune, se puede manifestar en etapa del climaterio, ¿no? O sea, en las mujeres entre los 35 y 60 años de edad. Hay dos formas, una asintomática y la otra sintomática, donde va a haber mucho prurito, porque es una enfermedad colestásica con destrucción de los ductos, como les digo. Entonces, esto va a hacer de que tengan mucho prurito, fosfatasa alcalina GGT altas, van a tener fatiga, ictericia, y ya cuando hay datos de cirrosis, van a tener todas las alteraciones de la cirrosis hepática. Además, en ellos va a haber depresión de las vitaminas liposolubles, van a tener hipercolesterolemia, por la hipercolesterolemia vamos a tener santelasmas, va a haber santomas, puede haber malabsorción con esteatorrea, y también se asocia con déficit de vitamina D, lo que lleva a una osteoporosis o osteomalacia. Como es una enfermedad autoinmune, también se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, es otra patología que hay que pensar que existe frente a una mujer que tiene alguna enfermedad autoinmune y que presenta alteración del perfil hepático, que tiene además mucho prurito e hiperpigmentación cutánea, es otra manifestación también, la hiperpigmentación cutánea. Y en ese caso se le pide el panel de hepatitis autoinmune, y en ese panel de hepatitis autoinmune nos va a salir positivo el anticuerpo antimitocondrial en un 90 a 95% y la inmunoglobulina IgM, positiva más alta que la IgG. En cambio, en la autoinmune hemos visto que es la IgG la que se eleva. En este caso, en la colangitis biliar primaria es la IgM, con fosfatasa alcalina muy alta y la GGT también altas. Y si se hace una biopsia hepática, se tienen 4 estadios. En el estadio 1 hay proceso inflamatorio localizado en el espacio porta. En el estadio 2, aparte del proceso inflamatorio, va a haber ya destrucción de los ductos biliares, va a haber una ductopenia y vamos a tener ya un proceso inflamatorio más agresivo con lesión periportal. En el estadio 3, aparte de todo este proceso inflamatorio de destrucción de ductos, además ya vamos a tener datos de fibrosis septal, y en el estadio 4 ya hay una fibrosis más generalizada con nódulos de regeneración, lo que corresponde a una cirrosis. Entonces, la cirrosis se presenta en el estadio 4. Antes esta enfermedad se llamaba cirrosis biliar primaria, pero en realidad podía estar en un estadio 1 donde todavía no había cirrosis, ¿no? Entonces, por eso ahora se la llama como colangitis biliar primaria, por el daño que ejerce sobre los ductos, y es en el estadio 4 donde recién vamos a tener una cirrosis. Y el tratamiento es en base al ursodeoxicólico, que va a mejorar el perfil hepático, va a mejorar la parte histopatológica. Se tiene que dar 10 miligramos o sea, se le da
comprimido del ácido ursodeoxicólico cada 8 horas en este tipo de enfermedad, ¿no? Un comprimido, el comprimido viene de 250 miligramos. Mejora todas estas alteraciones y va a enlentecer la progresión de la cirrosis biliar primaria también. Si está en un estadio 1, entonces va a evitar de que siga evolucionando y que llegue a tener una cirrosis. También se le puede dar en este caso el ácido obeticólico o asociar ambos. Y luego se le da vitaminas, suplementos vitamínicos, porque como tiene ese déficit de vitaminas, entonces se le puede dar esos suplementos. Y para el prurito se puede utilizar la colestiramina o la rifampicina o antihistamínicos. El tratamiento definitivo para que sane de esta enfermedad, pues es el trasplante de hígado. Y se realiza trasplante de hígado cuando ya está en una cirrosis y que tiene una insuficiencia hepática avanzada. Entonces, en ese caso, se procede a hacer un trasplante de hígado. Y la cirrosis biliar secundaria es aquella que se produce cuando hay alguna enfermedad que está causando una obstrucción biliar de vías biliares, ¿no? Una obstrucción de vías biliares prolongada. Por ejemplo, tenemos en aquellos niños que nacen con atresia congénita de las vías biliares. Este tipo de niños, pues hay que hacerles unas derivaciones a etapa temprana, apenas han nacido, derivaciones biliares para que no hagan una cirrosis biliar secundaria. En caso de pacientes que tienen coledocolitiasis recidivantes, que tienen una bilis litogénica y que tienden a hacer coledocolitiasis cada vez, pueden llegar a tener también una cirrosis biliar secundaria. O pacientes que tienen cáncer de vías biliares, aunque pues, para tener la cirrosis biliar secundaria tiene que pasar tiempo, varios años, para que ese hígado se afecte por la colestasis. Esto también podemos tener en la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad que está relacionada con la colitis ulcerosa, ¿no? Con una enfermedad inflamatoria del intestino. Es una otra patología que se puede asociar con la colitis ulcerosa crónica inespecífica, donde va a haber compromiso de las vías biliares, y estas vías biliares van a tener dilataciones, estrechamientos. Entonces esto va a producir una éstasis de la bilis, una colestasis, y que va a llevar a una cirrosis biliar secundaria. A estos pacientes con colangitis esclerosante también el tratamiento es trasplante de hígado. El cuadro clínico similar a la cirrosis biliar primaria, ¿no? La patología que hemos hablado hace un momento, y hay que tratar la patología de base. Si es una coledocolitiasis recidivante, pues hay que hacer RCPs cada vez, y luego ese tipo de pacientes, si tienen una bilis litogénica, tienen que tomar el resto de su vida el ácido ursodeoxicólico y cuidar la dieta, consumir grasas buenas para evitar la formación de litos. Si es una colangitis esclerosante primaria, les digo, el tratamiento es el trasplante de hígado. El diagnóstico diferencial entre estas enfermedades autoinmunes, que son la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Estas son de tipo autoinmune. La hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, mucho más frecuente en mujeres. En cambio, no, aquí está, es más frecuente en mujeres. En cambio, la colangitis esclerosante primaria se ha visto que es más frecuente en varones. Y en todas ellas va a haber elevación
de la fosfatasa alcalina y de la GGT, bueno, no en todas ellas, en la CBP, que es de tipo colestásica, y en la colangitis clorescente primaria igual, se elevan la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. En la hepatitis autoinmune no sucede eso, ¿no? No hay colestasis, más bien hay daño del parénquima hepático, entonces por eso lo que va a estar alterado, va a haber alteración de las transaminasas. En la autoinmune, la IgG es la que se eleva, en la colangitis biliar primaria es la IgM, la inmunoglobulina M, y acá pueden estar las dos. En la colangitis biliar primaria es el anticuerpo antimitocondrial, el que vamos a tener positivo, y en la autoinmune tenemos el ANA, el antimúsculo liso, el LKM1, el PANCA y el SLA también va a estar elevado. Con respecto a la asociación HLA, vamos a tener estas alteraciones en la hepatitis autoinmune, en la colangitis biliar primaria, la DR8, y en la colangitis esclerosante primaria vamos a tener positivos estos. Histológicamente, hepatitis de interfase, y la colangiografía va a ser normal en la hepatitis autoinmune, porque el problema más es en el parénquima hepático. En cambio, en la colangitis biliar primaria va a haber destrucción de los conductos biliares por histopatología. En este caso, no se hace colangiografía, también se hace el diagnóstico por histopatología, porque ahí está la alteración. Las vías biliares extrahepáticas del colédoco va a estar normal. En cambio, en la colangitis esclerosante primaria, como va a causar una cirrosis biliar secundaria, también vamos a tener alteraciones en el parénquima hepático, si se hace una biopsia. Y los conductos biliares van a estar alterados con una pared gruesa, tanto los intrahepáticos, y también va a haber alteraciones en el colédoco, ¿no? En las vías biliares extrahepáticas. No sé si quieren que aquí nos quedemos o continuamos. Faltan como 8 diapositivas. Continuamos, doctor. Ya. Bueno, con respecto a las enfermedades metabólicas del hígado, que son generalmente de tipo genético o hereditario, tenemos la enfermedad de Wilson, que se llama también degeneración hepatolenticular, la hemocromatosis y el déficit de alfa-1 antitripsina. En la enfermedad de Wilson va a haber una alteración del metabolismo del cobre. El cobre no se va a excretar y se va a acumular en los órganos. Es esta enfermedad de tipo autosómica recesiva. Y tenemos que sospechar esta enfermedad en pacientes varones, sobre todo es más frecuente en varones y en varones jóvenes con alteración del perfil hepático. Entonces, la prevalencia es de 1 en 30,000 personas. Va a haber compromiso hepático, pueden tener hepatomegalia, ictericia, y puede llevar a cirrosis. Lleva a un proceso de hepatitis crónica y luego a cirrosis. Va a tener alteraciones neurológicas en un 34%, como un síndrome parkinsoniano, y por medio de lámpara de hendidura vamos a observar en una evaluación oftalmológica este anillo de Kaiser-Fleischer, que es patognomónico de la enfermedad de Wilson, que es un anillo que va a estar, es de color medio verde amarillento. Luego, alteraciones hematológicas como una anemia hemolítica en el 15%, alteraciones endocrinológicas, psiquiátricas y renales. Pues podemos tener un pseudo parkinsonismo, ¿no? o un parkinsonismo con ataxia, con temblor, con disquinesia, disartria. Pueden tener bradiquinesia, rigidez, trastorno de personalidad, alteración cognitiva en los ojos, el anillo de Kaiser-Fleischer. A nivel hepático, es causa de hepatitis crónica y de cirrosis. A nivel renal,
el síndrome de Fanconi, nefrolitiasis, osteomuscular, osteopenia, osteoporosis, sin articulaciones podemos tener una condrocalcinosis. Con todo eso se asocia la enfermedad de Wilson. Vamos a tener alteración del perfil hepático y tenemos que solicitar laboratorio determinación de ceruloplasmina y del cobre sérico y del cobre urinario. Entonces vamos a tener estas alteraciones, los niveles plasmáticos de ceruloplasmina van a ser menores a 20 miligramos por decilitro, el cobre sérico va a estar aumentado, también la eliminación urinaria de cobre va a estar elevada, y haciendo una valoración ocular vamos a tener el anillo de Kaiser-Fleischer, y por último se puede hacer una biopsia hepática donde vamos a encontrar depósito de cobre en los hepatocitos. Y el tratamiento es darle de penicilamina, es un quelante de cobre, 500 miligramos 4 veces al día, para lograr una excreción mayor de cobre, y más o menos por un año, y luego con una dosis de mantenimiento de 1 gramo por día. Se mantiene al paciente con esa dosis de mantenimiento. Una segunda opción es el trientine, y en caso de cirrosis hepática o que haga una hepatitis fulminante, el tratamiento es el trasplante de hígado. Con respecto a la hemocromatosis, que es una alteración del metabolismo del hierro, vamos a tener que es heredada de forma autosómica recesiva. En ese caso se habla de una hemocromatosis primaria. Y se puede tener una hemocromatosis adquirida en pacientes en los que se les administra excesiva cantidad de hierro, secundario a porfiria cutánea tarda o en anemia por eritropoiesis ineficaz. La edad de presentación entre la 4ª y 6ª década de vida. Entonces, esta administración de hierro excesiva hay que también cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Hay muchos pacientes insuficientes renales que aparecen con daño hepático y tienen manifestaciones de una hemocromatosis. A ellos siempre se les está poniendo eritropoyetines, se les está administrando hierro porque tienen anemias, ¿no es cierto?, los enfermos renales. Entonces, sería bueno hacer un estudio para ver esa relación, por qué aparecen con la cirrosis y si realmente cuánta posibilidad tienen de hacer una hemocromatosis por el uso de estos elementos. Y qué cuidados se tiene que tener, hasta cuánto se les tiene que dar para que no haya la hemocromatosis adquirida. Sería bueno hacer un trabajo al respecto. Bueno, y la triada característica dentro del cuadro clínico de la hemocromatosis es la hepatomegalia, la hiperpigmentación cutánea y la diabetes, que se denomina diabetes bronceada. Este hierro se va a depositar en el hígado, en el corazón, en la epidermis, articulaciones, páncreas, hipófisis, llevando a estas alteraciones, ¿no? De diabetes, de cirrosis, cardiomiopatía, artritis e impotencia. Se hace determinación de perfil de hierro, y en el perfil de hierro vamos a observar que el hierro sérico está elevado, la saturación de transferrina es superior a 60% y la ferritina también va a estar alta, y va a haber alteración del perfil hepático. Se hace una biopsia hepática y se puede observar una concentración de hierro superior a 1000 microgramos por 100 miligramos. Y se puede utilizar la tinción azul de Prusia para certificar de que el hígado está con esta alteración debido a un depósito de hierro en los hepatocitos. El tratamiento es realizar sangrías. Se hacen sangrías, 500 ml, se le retira al paciente semanal o quincenalmente hasta normalizar los depósitos, el hierro, ¿no? Hasta tener un perfil de hierro normal. Y en casos graves van a necesitar más de 20 flebotomías
Una vez normalizado, una vez que se tiene una ferritina menor de 50 microgramos por litro, pues habrá que disminuir la cantidad de las sangrías y hacer sangrías de mantenimiento una vez cada 3 o 6 meses por toda la vida. El pronóstico es bueno de la hemocromatosis si se hace el tratamiento con las flebotomías. Si ya tiene cirrosis, pues es como cualquier otra cirrosis, que hay que tratar las complicaciones de la cirrosis y eso pues ya no va a revertir. Entonces hay que hacer el diagnóstico antes de que este paciente tenga la fibrosis, la cirrosis en el hígado, y hacer el tratamiento con las flebotomías para que no progrese a una cirrosis, porque la cirrosis ya es irreversible y nada más se tratan las complicaciones y luego en ese hígado cirrótico puede haber cáncer y muerte. Y por último, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que alfa-1 antitripsina es una glicoproteína sintetizada en los hepatocitos y que protege los tejidos de las enzimas proteolíticas como la elastasa, proteína C y otras. Puede haber, como no se acumula esta antitripsina, alfa-1 antitripsina en el hígado, no se elimina, va a haber un acúmulo anormal dentro del retículo endoplásmico de los hepatocitos y esto va a causar lesiones a nivel de los hepatocitos. Entonces, es una causa de ictericia neonatal, el déficit de alfa-1 antitripsina, el 10% va a progresar a una cirrosis y se acompaña también con enfisema pulmonar y hay gran riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Se tiene que hacer determinación de alfa-1 antitripsina sérica y este valor va a estar disminuido. Pero en el hígado, si se hace una biopsia hepática, se va a ver gránulos de color rojo cereza dentro de los hepatocitos, que es el acúmulo de la alfa-1 antitripsina que se ha quedado en los hepatocitos y eso es lo que causa el daño. Entonces, el tratamiento es el trasplante de hígado. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte y mañana ya empezaríamos, mañana avanzaríamos daño hepático por alcohol. Vamos a hablar del hígado graso, de la hepatitis alcohólica y algo, ya vamos a empezar de la cirrosis. Y pasado terminamos con complicaciones de la cirrosis. Pasado sería día jueves, ¿no? Mañana es miércoles. Sí, doctora. Y probable el viernes ya empecemos con páncreas. Bueno, entonces que les vaya bien, chicos. Mañana nos volvemos a reunir.